Yo no sé, hermano, si usted está feliz en esta noche. Realmente Dios ha sido bastante bueno. Y cuando nosotros vemos cómo la gente se arrepiente, cómo la gente se salva, nosotros entonces debemos de estar contentos, de estar alegres, porque ciertamente la palabra de Dios habla de lo que le espera al pecador sin Cristo. Bueno, hermanos, quiero que me acompañen a la palabra de Dios, donde tuvimos la lectura devocional. Vamos al libro del profeta Miqueas. Vamos a estar allí por un largo tiempo, en el sentido de que básicamente ese es el libro donde nosotros vamos a estar en esta noche. Realmente quiero que nosotros veamos algunas cosas que tienen que ver específicamente con la actitud. Por eso el título de este mensaje es Una actitud diferente. Y yo quiero que nosotros veamos esto, pero a la luz de la palabra de Dios, como precisamente debe ser. Yo no sé si ustedes han notado, pero con mucha frecuencia la gente tiene expectativas diferentes. La gente, por ejemplo, tiene expectativas a la hora de que va a entrar un año nuevo. Siempre cuando va a finalizar el año actual, por ejemplo, la gente siempre dice lo que va a hacer el año siguiente, sí o sí. Eso es hasta una práctica buena. Es bueno tener metas, trazarse planes. Es muy común esto, expectativas de vida, voy a conseguir esto, voy a estudiar en la universidad, o voy a trabajar en tal lugar, o me voy a mudar de casa, o voy a construir mi casa, o voy a cambiar el vehículo, o me voy a ir del país o para otro pueblo. En fin, esas son de las expectativas y de los planes que la gente se traza. Entre otras cosas más, cambios que desea realizar, y eso es muy común. Si es profesional, bueno, va a seguir estudiando, va a hacer, por ejemplo, una maestría, y así sucesivamente. Y eso es muy normal, muy común. Cuando hay crisis, por ejemplo, como las crisis actuales que golpean el mundo en el que vivimos, por ejemplo, la pandemia, que no podemos hablar de post-pandemia porque aún estamos con los efectos del COVID, pero cuando estaba la pandemia en su buena, la gente también se trazaba expectativas. Cuando se vaya el COVID, por ejemplo, voy a ir a la iglesia más, o voy a tratar de servir más a Dios, por ejemplo, o voy a compenetrar más con la familia o con los amigos que no veía o no visitaba por el tema del COVID. O con esto, por ejemplo, del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, la gente ve cómo está el panorama mundial, todo esto que tiene que ver con la geopolítica, y entonces la gente también tiene expectativas. Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, las cosas están poniéndose cada vez más caras, y así sucesivamente. Y estas cosas entonces hacen que el ser humano, como es muy común, tenga expectativas y tenga conductas. Nosotros los seres humanos, y eso inclusive se ha estudiado, adaptamos conductas dependiendo de las situaciones donde estemos. Y eso nosotros lo vamos a ver en esta noche también por la palabra de Dios. Nosotros también como cristianos pensamos en estas cosas, aunque no siempre hacemos aquello que decimos que vamos a hacer. Y yo quiero que ustedes noten lo siguiente: la mayoría de la gente, a la hora de que va a hacer cosas nuevas o de trazarse planes o diferentes prácticas nuevas, la gente lo basa desde el punto de vista material. Pero lo que tiene que ver con el ser, lo que tiene que ver con el interior, lo que tiene que ver con la persona per se, esto no siempre se toca. Es más fácil usted tener una expectativa de algo que es material que de algo que es abstracto, de algo que es interior. Realmente es así. La gente hace más planes de cosas que tienen que ver con el aspecto material y secular que lo que tiene que ver con el aspecto emocional, sentimental y sobre todo espiritual. Y por eso vamos a hablar en esta noche de este tema, un cambio de actitud. Vamos a orar y quiero que los amigos, todos los que estamos aquí en esta noche, prestemos la debida atención a lo que Dios va a hablarnos a todos en esta noche. Padre que estás en el cielo, Señor, agradecemos inmensamente por tu palabra.
Señor, gracias por la oportunidad de poder exponer, de poder llevar el mensaje a todos en esta noche, tanto presentes acá, como también, Señor, a través de la internet, lo que nos ven a través de YouTube, a través de sus dispositivos. Gracias, mi Señor, porque es una oportunidad hermosa para poder hablar tu palabra, para poder hablar la verdad. Este mundo cree en una verdad relativa. Nosotros los cristianos creemos y estamos seguros de una verdad absoluta, y esa verdad es Cristo. Señor, que tu palabra en esta noche pueda encontrar cabida en los corazones y que pueda edificarnos a los que ya hemos confesado que tú eres nuestro Salvador, pero también, Señor, en aquellos que aún no tienen a Cristo en sus corazones, aquellos que aún son pecadores sin arrepentimiento. Que tu palabra, Señor, a ellos en especial pueda hablarles en esta noche. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Una actitud diferente, un cambio de actitud. Y quiero hacer una definición, quiero darles algunas definiciones para que entendamos entonces el título y lo que vamos a hablar en esta mañana. Cuando hablamos de actitud, no con P, son palabras parónimas, se escuchan iguales, pero se escriben diferentes. Y hago el énfasis a propósito, actitud con C es diferente a aptitud con P. Y en esta noche lo que nos vamos a referir es a actitud. Bueno, según el diccionario Oxford, para que sepamos qué es eso, la actitud es la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Eso es actitud. También la actitud es el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Eso es también actitud. También dice el diccionario Oxford, en este sentido, hablando de actitud y de conducta, se puede decir que la actitud es la forma de ser o el comportamiento de actuar. También puede considerarse como cierta forma de carácter. Si nosotros entonces notamos el común denominador de las tres definiciones que les acabé de decir de la palabra actitud, ¿cuál es? Si la fuéramos a definir, por ejemplo, con una sola palabra, sería la palabra conducta. La actitud tiene que ver en cómo una persona se conduce, se comporta. Y también dice que tiene que ver con el carácter. Eso es la actitud, es sinónimo de conducta. Para que así entonces podamos entender de qué vamos a hablar precisamente en este momento. Como tiene que ver con la conducta, por ejemplo, la psicología social estudia el comportamiento, la conducta de las diferentes sociedades. Y por eso es que, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que es la policía y otros organismos de seguridad, tienen lo que es la teoría de perfiles. Y es que se crean perfiles según las actitudes y las conductas de las personas. Entonces, por eso es que si se comete un robo, si se comete un crimen, sea cual fuere, entonces se va a los registros, donde están las fichas, como decimos en buen dominicano, y según el patrón conductual, según el patrón de las actitudes, se puede entonces llegar a escoger un posible culpable. De hecho, en los países desarrollados se hace así, y en la gran mayoría de los casos es de manera acertada quién es el culpable, porque está un perfil conductual, un perfil actitudinal. Entonces vemos que la actitud es muy importante. Tiene que ver mucho con lo que hacemos. Cuando se observa entonces la actitud de un individuo, dice la psicología social que es muy fácil prever su modo de actuar. O sea, se puede anticipar a lo que va a hacer una persona. Bueno, si tal persona, sea hembra o varón, sus actitudes son estas, es posible que en una situación tal, esta persona actúe de esta y esta forma. ¿Me he dado a entender entonces lo que es la actitud? Es necesario esta zapatita que estamos haciendo del término para ver entonces a la luz de la palabra de Dios. Nuestra actitud, si tiene que ver entonces con conducta, la palabra actitud,
Entonces la actitud define quiénes somos. La actitud define quiénes somos y el tipo de creyentes que somos. Si nosotros queremos saber quién es un creyente fiel, quién es un buen creyente, las actitudes o lo que es lo mismo, su conducta nos va a arrojar quién es. Y desde el punto de vista espiritual, aquí no hay que hacer un psicoanálisis, aquí no hay que hacer, por ejemplo, un estudio sistemático de cosas, porque las actitudes, la conducta de un creyente, dice el tipo de cristiano, de creyente que es. Eso se entiende, ¿verdad que sí? ¿Qué dice la palabra de Dios con relación entonces a esto? Proverbios, el capítulo 20, márqueme ahí con la tirita de la Biblia o con un papelito, márqueme el libro de Miqueas. Y vamos entonces a la palabra de Dios, al libro de Proverbios. Vamos a ver qué dice la Biblia con relación a esto. Proverbios, libro que se ha estado estudiando en los devocionales del colegio. Proverbios, el capítulo 20, el versículo número 11. ¿Qué dice Salomón con relación a esto? Aún el muchacho es conocido por sus hechos. Termínenlo ustedes, la parte B del versículo. ¿Qué dice? Correctamente, entonces lo voy a leer completo, hablando en el contexto aquí del joven, pero es aplicable el rango de acción. Dice, aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta, estamos hablando de conducta, ¿verdad que sí? Estamos hablando de actitudes, si su conducta fuere limpia y recta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Salomón? Lo comenzamos entonces de atrás para adelante el versículo. Que si la conducta del muchacho es limpia, es recta, es correcta, si las actitudes, si las conductas, si la forma de actuar, si el comportamiento de una persona es recto, es bueno, es apegado a la moral, a la ética, a las buenas costumbres, a lo que Dios dice que es bueno, ¿cuál es el resultado entonces de esa conducta limpia y recta? Lo que dice la primera parte del versículo. Los hechos darán a conocer a esa persona. Vemos entonces, hermanos y amigos, que las actitudes declaran fehacientemente quién es una persona. La cédula tiene el nombre y la foto de un individuo, pero la conducta y las actitudes son una marca que solamente Dios puede borrarla, desde el punto de vista del pecado. Las actitudes, la conducta, el comportamiento de una persona está impregnado en el ser de esa persona. Por eso es que entonces la conducta, las actitudes nos dicen quién es la persona. ¿Qué hay detrás de ese cuerpo de carne, de ese esqueleto, de ese sistema muscular? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay en el ser? ¿Qué hay ahí dentro? Las actitudes y las conductas. Las diferentes situaciones en las que una persona puede verse envuelta en un momento determinado, sea la situación que fuere, va a decir entonces cómo va a actuar un individuo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros escuchamos frases tales como, por ejemplo, hay una mala palabra, como decimos en buen dominicano, ¡ay, se me zafó! Dice alguien que en la mayoría de las ocasiones, la gente que dice que se le zafó, no se le zafó porque se le zafó. Describe lo que hay en el interior. Eso dice el libro de Proverbios. Eso lo dijo Salomón, pero vamos a ver ahora qué dice Cristo en el Nuevo Testamento. Vamos al libro de Lucas. Vamos allá, vamos al libro de Lucas, el capítulo número 6. El versículo número 45. Lucas 6, 45. Dice aquí, precisamente hablando en el contexto de actitudes, de conductas. Dice el 45, el hombre bueno, y subráyenme ciertos términos ahí. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Dice ahí.
saca lo bueno, lo que significa que esto es directamente proporcional. En la medida de que aquello que hay en tu corazón sea bueno, eso mismo va a salir cuando hables, cuando te comportes, cuando estés con una persona o cuando estés solo, cuando estés sola, de lo bueno que hay en tu corazón. Dice la palabra de Dios que saca lo bueno. Y, por el contrario, entonces, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Y dice la parte C del versículo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y aquí hay unos principios bíblicos muy interesantes. Vamos a ir desconstruyendo, descomponiendo el versículo para entenderlo. Aquí se está hablando de dos tipos de personas, de dos tipos de conductas, de dos tipos de actitudes. La primera equivale a qué tipo de persona. ¿Qué dice el versículo? Dice, el hombre bueno. Esa palabra, hermanos, bueno, significa favorable. Una persona que da beneficios. Eso es lo que está hablando ese versículo ahí. Cuando la palabra de Dios dice el hombre bueno, está hablando de una persona que es beneficiosa a los demás. ¿Entendemos ese chin ahí, hermanos? Repito, el hombre bueno, de la que está hablando este versículo, se trata de una persona provechosa a otros. Por eso dice que el hombre provechoso, el hombre que da beneficios a otros, del buen tesoro de su corazón, de ese cofre, la palabra tesoro ahí es cofre, y nosotros sabemos lo que es un cofre, ¿verdad? Sobre todo en la antigüedad, el lugar donde se ponían tesoros, monedas de oro, riquezas. Lo que está diciendo el versículo es que ese hombre que es provechoso a otros, que es favorable para otros, del cofre de la riqueza que hay en su corazón, va a sacar entonces buenas cosas, lo bueno, va a ser de provecho a otros. Y aquí rebota una pregunta en lo que va de ese versículo. ¿Podemos entonces decir nosotros, y sobre todo puede decir la gente, que tú y yo tenemos actitudes provechosas para los demás? ¿Puede la gente, cuando te ve a ti y a mí, dentro y fuera de la iglesia, decir, ese hermano me es de beneficio, este hermano me es de provecho, esta hermana me es de provecho? ¿Puede decir la gente eso, tanto aquí como fuera del templo? El cofre que hay en nuestro corazón saca buenas cosas. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo? Habla entonces de otra persona, de otra actitud, de otra conducta, ya no la buena. Dice que el hombre malo, y me gusta, hermanos, esa palabra, lo que significa malo. Significa delincuente, significa vicioso, pecador, alguien que va en degeneración o descomposición. Eso tiene que ver con putrefacción entonces, ¿verdad? Y también una persona indigna. Lo que está diciendo entonces la palabra de Dios aquí, nuestro Señor Jesucristo, es que el hombre que es provechoso en su corazón, ese cofre, esa riqueza que hay en el corazón, sale y les dé provecho a otros. Pero por el contrario, una persona que lo que hay en su corazón es degeneración, putrefacción, ese cofre maloliente, espiritualmente hablando, no será de provecho. Por eso el versículo dice que saca lo malo. Y esto está hablando, hermanos, la palabra, el verbo aquí sacar. Cuando usted saca algo, es cuando usted está introduciendo algo. Se supone que sacar tiene que ver con algo que va hacia afuera, sí o sí. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra de Dios? Que lo que contamina las actitudes que llegan a una persona, al corazón, ese cofre suyo y mío, se va a contaminar no con lo que está en lo exterior, sino con lo que está en el interior.
Lo que está en nuestro interior, lo que está en nuestro corazón, puede ser de bendición a otros, si es bueno lo que está en el cofre que es nuestro corazón, o va a dañar, a perjudicar, a contaminar a otros, si lo que está en nuestro corazón, si nuestras actitudes, si nuestra conducta es mala, es putrefacta, es degenerativa. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo que significa entonces que nosotros vemos lo contrario hoy en día. ¿Por qué yo les digo que nosotros vemos lo contrario? Porque hoy en día se dice que lo externo es lo que puede modificar lo interno. Y no es así. Lo interno es lo que modifica lo externo, porque quien seas tú y quien sea yo en lo interior, eso seremos en el exterior. ¿Qué es lo que sale? El mismo Cristo Jesús también dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra. Lo que contamina al hombre es lo que sale, porque el corazón del ser humano está dañado. Por eso es que solamente Cristo Jesús es el que repara ese corazón, para que en el interior entonces haya un buen tesoro que sea de provecho a otros. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 12, versículo 34, nosotros vemos un paralelo aquí con esto que estamos hablando. Vaya allá, Mateo capítulo 12, versículo 34. Dice: generación de víboras, dice Cristo, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De nosotros va a salir aquello que abunde en nuestro corazón. Y no solo en el contexto de la conversación, que es de lo que se está hablando acá, sino también en el contexto de la conducta, de cómo nosotros nos movamos entre la gente. Lo que hay en nuestro corazón será aquello que va a permear y a controlar nuestras actitudes. Con relación a esto que dice la palabra de Dios en Lucas, donde acabamos de leer, en Lucas el capítulo 6, el versículo 45, el comentario bíblico Diario Vivir dice lo siguiente, escuche con atención. Jesús nos recuerda que nuestro hablar y acciones revelan nuestra creencia, actitudes y motivaciones verdaderas. Las buenas impresiones que tratamos de dar no duran si nuestros corazones son engañosos. Lo que está en tu corazón se reflejará en tu vocabulario y en tu conducta. No es como decía Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, decía el ser humano es bueno y la sociedad lo corrompe. No, el ser humano es malo, el pecado es malo, el pecado hace al ser humano malo y el corazón del ser humano entonces será malo y lo que saldrá de ese corazón es maldad, salvo que Cristo esté ahí dentro, salvo que Cristo esté controlando. Hoy en día, como les decía, se pretende cambiar lo externo para modificar lo interno. Y así no funciona. Así no funciona, hermanos y amigos. Yo sé que los hermanos que son psicólogos acá, o estudiosos de la conducta, como se le llama realmente, saben lo que es, por ejemplo, la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Yo sé que los psicólogos acá han escuchado eso. Y Skinner, en el 1920, creó lo que es la ley efecto-refuerzo. ¿Y por qué yo les digo eso? Porque lo que dice esa ley es, la conducta que es reforzada o fortalecida, se repite y la que no es reforzada se extingue o se debilita. O sea, lo que tú haces mucho se va a fortalecer con el tiempo y lo que tú dejas de hacer se va a debilitar entonces con el tiempo. Y ahí viene entonces lo que es la jaula de Skinner, que ahora no viene al caso. Pero así es como el ser humano ve las cosas. Si tú tienes una conducta, una actitud que es mala, vamos entonces a debilitar esa conducta. Que tú no la repitas, vamos a ocuparte en otra cosa. Y eso entonces te va a hacer un ser humano diferente. Pero no es así. Espiritualmente así no funciona el asunto. La ecuación no funciona así. Da un error. Lo externo se modifica cuando tú y yo modificamos lo interior, el tesoro que hay en nuestro corazón. Si no modificamos ahí, se le puede dar una pinturita a lo externo, se puede arreglar lo externo,
y en tu interior y en mi interior seguiremos siendo la misma persona. A veces escuchamos frases, por ejemplo, tú sabes que fulano ofende. Lo que tú tienes que hacer para que no te ofenda es esto. No, es que eso es externo. Eso es externo. Esa persona, para no ofender, tiene que modificar lo interno, para que entonces lo externo, que es la ofensa, no se vea. ¿Entendemos ese principio, hermanos? Porque el asunto es que el mundo hoy en día le pasa un cosmético a la parte externa tuya y mía, y lo interno no se modifica así, lo interno lo modifica Cristo solamente. Entonces, hermanos, ahí ya vamos tomando este asunto. Y ahora entonces vamos a ver una actitud pecaminosa en la nación, en el pueblo de Israel. Vamos a Miqueas y vamos a ver, hermanos, qué estaba sucediendo aquí donde nuestro querido hermano José Manuel tuvo la lectura devocional. Miqueas, el hermano José Manuel hablaba de que Miqueas está catalogado como uno de los profetas menores. Ya eso lo hemos explicado en otras ocasiones, pero por si acaso hay alguien que no lo haya escuchado, es un profeta menor, no porque tiene que ver con la estatura de ese profeta. Tiene que ver con otros elementos como el tamaño del libro, por ejemplo, entre otras cosas más. Pero está catalogado como un profeta menor. El nombre Miqueas significa ¿quién es como el Señor? De hecho, ahí hay un nombre ya para un niño que le nazca a usted. ¿Quién es como el Señor? Eso es lo que significa el nombre de Miqueas. Y Miqueas fue contemporáneo, aunque él era más joven, pero fue contemporáneo con el profeta Isaías y el profeta Amós y también con el profeta Oseas. Era contemporáneo con ellos. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos, para que veamos actitudes? Si ustedes notan, vamos a leer Miqueas, el capítulo 1, versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Estas son las dos capitales de los dos reinos de ese momento. Recuerden que hubo una división, estaba el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Samaria era la capital de Israel y Jerusalén la capital de Judá. Eso es lo que se está hablando ahí. Versículo 2, oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo, sea testigo contra vosotros. Si vemos la palabra contra, significa como que no hay nada bueno ahí, ¿verdad que no? Porque he aquí, dice el versículo 3, Jehová sale de su lugar. Mire qué hermosura esto. Mire cómo estaba el enojo de Dios frente a estas naciones. Dice, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. ¿Cuál es la razón por la cual se ve estas características, este enojo de Dios contra estas naciones? ¿Qué dice el versículo 5? Todo esto, y aquí vemos actitudes, conductas, todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? ¿Qué fue lo que encendió, por así decirlo, la ira de Dios frente a estas naciones? El versículo 5 dice, una actitud rebelde, una actitud pecaminosa, y nosotros vamos a ver eso en detalle en este momento. La actitud de estas naciones, de estos imperios, eran contrarias a Dios. Habían actitudes de rebeldía. De hecho, la rebeldía es como si fuera una semilla que se planta, la semilla de la rebeldía, y luego va germinando otros pecados. La rebeldía es semilla y abono al mismo tiempo.
Y de hecho, nuevamente, todo pecado, ¿qué es contra Dios? ¿Qué es contra Dios todo pecado? Rebeldía, desobediencia. Entonces estas personas, Israel, Judá, habían encendido la ira de Dios porque eran rebeldes. Eran rebeldes. Había pecado en ellas. ¿Qué dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1? Vamos a ver en qué consistía esto, cuáles eran las conductas, las actitudes que tenía esta gente. Miqueas capítulo 2, versículo 1. Hay de los que en sus camas, oiga esto. Hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. En primer lugar, la primera conducta que nosotros vemos de estas dos naciones, en primer lugar, era que había gente que pensaba el mal. Y no solo que lo pensaba, que lo ejecutaba al otro día. Oiga, qué característica esta más funesta. Esta gente se acostaba y en la cama decía, bueno, mañana cuando yo me levante voy a hacer esto y esto. Mire qué actitud y qué conducta la de esta gente. Había maldad en ellos, había iniquidad. No solo maquinaban el mal, no solo que pensaban en hacer daño, sino que lo ejecutaban tal cual ellos lo habían engendrado en sus mentes. Y yo les hago una pregunta. Hoy día en nuestra sociedad no vemos conducta y actitud similar a esta que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Miqueas. Claro que sí. Una actitud dañina. Y hay que ser, mire, yo le digo a usted una cosa. Hay que ser malo para esto que dice el versículo 1. Usted acostarse y en vez de conciliar el sueño, como decimos, usted pensar en lo malo que va a hacer al otro día. Para eso hay que tener un corazón negro. Y así estaba esa gente. Andaba en oscuridad. Pero no solo que maquinaban, no solo que pensaban el mal y lo ejecutaban al otro día, sino que, ¿qué otra cosa? Versículo 2 del mismo capítulo 2. Codician las heredades. ¿Y qué hacían? Y las roban. Había robo, había hurto allí. Y también casas. Y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. ¿Qué actitudes, qué conductas tan inadecuadas, tan pecaminosas tenía esta gente, esta nación? Pero ¿qué otra cosa? El versículo 6. No profeticéis, dicen a los que profetizan. Oiga, esta gente, no solo que pensaban el mal mientras estaban acostados, no solo que robaban casas, heredades, tierras, sino que ¿qué otra cosa hacían? No querían palabra de Dios. Porque noten que en ese momento, en esta época, Dios hablaba a través de ¿quiénes? De los profetas. ¿Y qué era lo que decía esta gente? Dice el versículo 6. No profeticéis, no hablen. Yo no quiero oír la palabra de Dios, yo no quiero oír a Dios. Esa era la actitud, la conducta. Yo no quiero que me hablen de Dios. Profetas, cállense. Esa era la actitud. Esta gente no quería oír la palabra de Dios. Esto es como si se estuviera hablando de la actualidad. La gente hoy en día tampoco quiere oír la palabra de Dios. De hecho, esta mañana, en el mensaje de esta mañana veíamos que una de las características que había en los tiempos de David, cuando estaba con Elí, era que escaseaba la palabra de Jehová. Esta gente no quería oír a Dios hablar. Hoy en día sucede así también. El ser humano no quiere oír la voz de Dios. Y tristemente a veces muchos cristianos tampoco queremos escuchar a Dios hablando. O buscamos la voz de Dios en otro lugar que no es la Biblia. Esta gente no querían oír a Dios. No profeticen, no nos hablen.
Dice, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza, el versículo 6. Esta gente había quitado la gloria de Dios de entre ellos. No querían oír a Dios. Se habían también alejado del camino santo. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 2? El que ayer era mi pueblo, oiga esto, mire lo que Dios dice a través del profeta Miqueas. El que ayer era mi pueblo, se ha convertido en ¿qué? Dice Dios. En mi enemigo, pero caramba. Cuando usted va al capítulo 6 de Miqueas, los primeros versículos, usted va a encontrar que Dios le reclama a esta gente y le dice, pero pueblo mío, ¿qué yo te he hecho a ti? Yo lo que te he hecho es bien, yo te saqué de Egipto, yo te he protegido, yo te he ayudado. ¿Por qué me haces eso? Esta gente eran enemigas de Dios, le habían dado la espalda a Dios. Dice el versículo 8, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban como adversarios de guerra. Fíjense hasta las malas relaciones interpersonales que había entre esta gente. Estas conductas, estas actitudes dañinas, perniciosas que habían entre esta gente. ¿Qué otra cosa? Capítulo 3, versículo 2. Vosotros que, ¿qué cosa dice ahí que aborrecéis? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Esta gente no solo se acostaba para pensar hacerle daño a otro al otro día. Esta gente no solo robaban entre unos y otros allí. Esta gente no solo se habían olvidado de Dios y no querían escuchar palabra de Dios. Esta gente no solo tenían a Dios como un enemigo, sino que esta gente también, como vemos en el versículo 2, a lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno. Habían cambiado las cosas. La palabra de Dios es buena. No, eso es malo, yo no quiero oír a Dios. ¿Qué sigue diciendo? Que le quitáis, dice aquí el versículo 2, vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que le quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo. Fíjense cómo Dios está hablando aquí, y está hablando precisamente a los sacerdotes, tanto de Israel como de Judá, le estaba hablando específicamente a los líderes. ¿Qué otra cosa? Dice que había engaño, había mentira entre ellos. Mire lo que dice, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 12. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron, ¿qué cosa? Dice ahí, mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. Todas estas actitudes salían del corazón de esta gente. Dios, siendo bueno con ellos, sin embargo, esta gente odiaba a Dios. Eso de rapiña habla de ganancias injustas. Esta gente no quería trabajar con sus manos para tener que compartir con el que padecía necesidad, como dice Pablo en Efesios. Esta gente lo que hacía era que procuraba ganancias deshonestas. A eso es que se refiere la palabra rapiña en el original. Ganancias deshonestas. Esta gente era temible, era mala. Y el capítulo 7, los versículos 3 y 6 nos dicen las últimas actitudes y conductas de estos capítulos aquí. Dice, para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga. ¿Por qué? Dice ahí, por recompensa. No había justicia. Y se parece eso, repito, a nuestros tiempos. Se parece esto a nuestros días. ¿Cuánto hay para mí? Yo te voy a hacer justicia. ¿Y los chelitos para cuándo? Como decimos, ¿verdad? Dice, el juez juzga por recompensa y el grande, refiriéndose al rey, habla el antojo de su alma. Y usted sabe qué era lo penoso. No tan solo que el príncipe demandaba, no solo que el juez juzgaba por recompensa, no solo que el grande, que el rey hablaba el antojo de su alma, no palabra de Dios, lo que quería decir. ¿Y qué actitud tenía la gente? Dice ahí el versículo 3, en la parte final. Y lo confirman. O sea, a eso malo que se decía,
la gente lo aceptaba, la gente lo confirmaba, la gente decía, sí, eso es verdad. Así estaba esta nación. No solo gente que hacía cosas malas en medio de estas naciones, sino también que había gente que estaba de acuerdo con eso. Bien me llega a la mente la frase de Martin Luther King Jr. Él dijo, no me molestan los actos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Esta gente era indiferente con la maldad. Esta gente callaba lo que estaba malo y estaban de acuerdo. Así estaba la sociedad, así era la conducta, las actitudes de esta gente, era así. Y el versículo 6 del capítulo 7 dice, a ver si ustedes, si esto solamente era en este tiempo o también hoy. El versículo 6 dice, porque el hijo, ¿qué hace? Deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de fuera de su casa. ¿Verdad? Son los de su casa. Óigame, qué cuadro más tétrico. Usted ve todos estos versículos, desde los primeros capítulos hasta este capítulo 7, todas las actitudes de unas naciones que se habían alejado de Dios. Un desorden familiar es de lo que se está hablando aquí. Así estaba esta nación. Este cuadro, hermanos, de la nación de Israel que hemos visto hasta el momento, yo creo que a nosotros nos da un panorama general y nos llevan a analizar nuestras actitudes entonces como cristianos frente a Dios, frente a la iglesia y frente al mundo. Este cuadro que nosotros hemos visto así rápidamente deben llevarnos entonces a nosotros a pensar cuáles son las actitudes, nuestras conductas frente a Dios, frente a la iglesia, frente a este mundo. Esta gente estaban alejados de Dios y por eso Dios envió al profeta Miqueas. Háblamele a esta gente son así, 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 así. Esto debe a nosotros golpearnos y hacernos analizar de manera introspectiva, un análisis de nuestro yo, de nuestro interior, cómo están nuestras actitudes, nuestra conducta frente a Dios. Porque en muchas ocasiones, hermanos, nuestras conductas y actitudes son similares a la de la nación de Israel. Hoy en día, como creyentes, tenemos actitudes parecidas a las descritas por el profeta Miqueas. Como creyentes muchas veces codiciamos cosas pecaminosas. Como creyentes muchas veces ofendemos y maltratamos a nuestros hermanos. Como cristianos muchas veces no escuchamos la voz de Dios, así como ellos no querían oír profetas, no querían oír profecía, no querían oír palabra de Dios. Así a veces nos ponemos nosotros. Mira, hermano, la Biblia dice esto. No, a mí no me venga con eso. De hecho, a veces utilizamos subterfugios. A veces utilizamos falacias. En retórica están las falacias. Y hay una falacia que se llama falacia ad hominem, que es un ataque no al argumento, sino al argumentador. Y venimos con eso nosotros los cristianos a veces. Viene un hermano y nos corrige un pecado, y como no podemos atacar el argumento que es bíblico, atacamos al hermano. Pero tú haces tal cosa, tú no me puedes corregir porque tú haces esto. Aún sea así, es la Biblia que te está hablando. ¿Entendemos, hermanos, este tema de las actitudes y las conductas? A veces, como cristianos, tenemos actitud de quitarle la gloria de Dios y atribuírnosla a nosotros mismos, con el orgullo. Muchas veces como cristianos minimizamos el señorío de Cristo en nuestras vidas y rebajamos la santidad de Dios ante nuestro orgullo. A veces llegamos a puntos tales que hincamos o creemos que hincamos a Cristo ante nuestros pies. Como cristianos muchas veces llegamos a honrar a Dios simplemente de boca, como decía el profeta Isaías, contemporáneo de Miqueas. Este pueblo, como decía el profeta Isaías, este pueblo de labios, ¿qué hacía? Meón, de donde dijo Cristo en Lucas,
que está el tesoro bueno o el malo, está lejos de mí. Hermanos, ¿cuántas veces venimos a la casa de Dios y nuestro corazón está lejos de la casa de Dios? Las actitudes. Recordemos que las actitudes nos definen. Dicen exactamente y tal cual somos tú y yo. Esto, hermanos, de las actitudes de la nación de Israel y de Judá tienen terribles y temibles consecuencias. ¿Qué dice Miqueas capítulo 3, versículo 4? Vamos a ver las consecuencias de esto. Entonces clamaréis a Jehová, dijo Miqueas. ¿Y qué iba a hacer Jehová? ¿Qué iba a hacer Dios con este pueblo con una actitud de rebeldía, que eran ladrones, esta gente que no querían palabra de Dios, no querían profetas, esta gente que se maltrataban los unos a los otros? ¿Qué dice ahí que iba a suceder cuando ellos fueran a Dios, fueran a orar, fueran a clamarle a Dios? ¿Qué iba a hacer Dios? No iba a responder. Antes, esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis, ¿cómo le llama Dios a las actitudes de ellos? Malvadas obras. Hermanos, mire, el castigo más grande que Dios le puede dar a un cristiano es que temporalmente no le escuche por un pecado que hay en su corazón. Este era el castigo, o uno de los castigos que Dios le iba a dar a esta gente. Tú vas a venir a orarme, tú vas a ir a una vigilia, tú vas a ayunar, tú vas a orar y yo no te voy a oír. Voy a esconder mi rostro, me voy a esconder de ti. Eso es lo que Dios le está diciendo. Es terrible, hermanos. Las actitudes nuestras pueden hacer que Dios esconda su rostro de nosotros. Y esto de esconder su rostro se refiere a cubrirse. Es como si Dios se pusiera un paño, un velo sobre su cara. Hablándolo con antropomorfismo, ¿verdad? Para entender eso, porque Dios es espíritu. Como si Él se pusiera un paño en la cara para no ver lo que está delante de Él. Eso es lo que está diciendo Miqueas que Dios iba a hacer. Ustedes me van a clamar, ustedes van a orar, ustedes me van a llamar, pero yo voy a tener un paño en la cara, no los voy a ver, me voy a esconder de ustedes, me voy a tapar de ustedes por sus actitudes. Eso está diciendo Dios. Eso mismo lo vemos en Deuteronomio el capítulo 32. Vamos allá, Deuteronomio el capítulo 32, en un contexto similar. Deuteronomio capítulo 32, versículo 20, dice la palabra de Dios. El versículo 20 dice, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Así le dijo Dios a la nación de Israel en una ocasión. Por eso repito, hermanos, ese es el peor castigo, que Dios no nos escuche en un momento determinado. Que nuestras actitudes hagan que Dios se esconda de nosotros, que nuestras actitudes hagan que Dios se tape de nosotros. Nuestras actitudes, para ir finalizando, deben entonces cumplir con las exigencias de Dios. Una actitud de rebeldía no cumple con el estándar de Dios. Una actitud de desobediencia no cumple con los estándares de Dios. Vamos a ver lo que sí cumple, cómo cumple con eso. Miqueas, el capítulo 6, vamos a leer los versículos del 6 al 8. Después de todo este panorama sombrío y tétrico que Dios a través del profeta Miqueas le resalta a Israel y a Judá, y de cuál iba a ser su castigo producto de su rebeldía, aquí hay una forma entonces de cómo la nación de Israel, de cómo Judá podía tener una actitud diferente, de cómo Judá e Israel podían tener un cambio de actitud. De cómo tú y yo en esta noche, querido hermano, podemos también tener un cambio de actitud si los pecados de Miqueas también están en nosotros. Cómo tú, querido amigo que estás aquí en esta noche, puedes tener un cambio de actitud por el pecado que hay en tu corazón.
Versículo 6 hace una pregunta aquí el profeta. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Déjemelo hasta ahí el versículo. Usted sabe que yo voy cortando los versículos, ¿verdad? Déjemelo hasta ahí. Aquí hay una pregunta. Habla primero, ¿con qué me presentaré? Eso está refiriéndose a usted estar delante de Dios. Podemos entonces eso compararlo con usted venir a la casa de Dios. Podemos entonces decir hoy en día, ¿con qué yo iré a la casa de Dios? ¿Con qué yo iré al templo? Aquí está hablando de actitudes, recordemos, ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Pero para qué cosa? Para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé grandes cosas. La actitud que el profeta Miqueas le resaltó a esta gente es con cuál actitud había que presentarse. ¿Con cuál? Con una actitud de adoración. ¿Con qué me presentaré primero? Y luego que me presente, ¿con qué yo voy a adorar entonces a Dios? Con una actitud pecaminosa no se adora a Dios. Podemos hacer lo que externamente se vea como una adoración, pero internamente no tener una actitud de adoración. ¿Entendieron ese jueguito de palabras, hermanos, en esta noche? Yo puedo venir a la casa de Dios y hacer algo que cuando los hermanos me vean, digan, él está adorando a Dios, pero que internamente en mi corazón no esté la actitud de adoración. ¿Entendemos eso? Por eso Miqueas decía, ¿con qué me voy a presentar ante Jehová? Y una vez allí delante de Jehová, delante de Dios, ¿con qué yo voy a adorar? ¿Con qué actitud? Sigue el cuestionamiento en el versículo 6. Me presentaré ante Él, o sea, ante Dios, con holocaustos, con becerros de un año. O sea, ¿qué le está diciendo Miqueas? Ustedes van a llevar como los sacrificios comunes, ¿verdad?, que se hacían. O sea, ustedes van a hacer sacrificios con animales, van a traer becerros de un año. O sea, ustedes van a venir ante Dios y van a hacer sacrificios. ¿Es eso lo que Dios está diciendo? Eso era lo que Miqueas le estaba preguntando. Versículo 7. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Todo esto está apuntando a la parte ritual y de los sacrificios que hacían los israelitas. Pero todo esto está en un plano externo. Todo esto se ve. Todo lo que está diciendo Miqueas está en lo externo. Todo esto es lo que se ve. El animal cuando lo están matando, por ejemplo, etcétera. Todo eso se ve. O sea, todo eso es un resultado. Miqueas está diciendo, es con eso, o sea, es con ese resultado. ¿Qué sigue diciendo el versículo 7? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, Dios no te está pidiendo a ti que tú sacrifiques animales. Dios no te está pidiendo que tú hagas un reguero de aceite. Dios no te está pidiendo, como en ocasiones llegó a hacerlo la nación de Israel, que llegó a sacrificar hijos. Oiga cómo había llegado el nivel de idolatría, que la nación de Israel en varias ocasiones a Baal y a Moloc le sacrificaban sus hijos. Eso está en la palabra de Dios. Y eso no es una actitud ni una conducta que Dios apoyaba. La nación de Israel lo hacía por desobediencia. Eso es que se está refiriendo Miqueas. Dios tampoco quiere que tú le des la vida de tu hijo. La nación de Israel llegó a hacer eso. Dios nunca ha querido eso. Por eso, dicho sea de paso, abro paréntesis, Dios está en contra del aborto y cierro paréntesis. A Dios no le interesa que tú mates a tu hijo, que tú sacrifiques a tu hijo. Dios no es eso lo que quiere. ¿Cuál es la actitud, pueblo de Israel, pueblo de Judá,
primera iglesia bautista, ¿cuál es la actitud entonces? No es con una ofrenda, no es que tú cantes, no es que tú digas un versículo. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es la actitud que Dios busca entonces? Para que haya un cambio de actitud. Versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Qué actitud pide Jehová de ti? Solamente 3 cosas: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo eso! O sea, Dios no quiere que tú vengas con animales gordos, así fuertes, de 1 año, no. Ni varios cántaros de aceite y lo derrames ahí en libación, ni nada de eso, no. Dios lo que quiere es tu actitud, es tu corazón, es mi corazón. Por eso el profeta enfatiza hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Aquí se está hablando de 3 actitudes. 3 actitudes. Querido hermano, un Dios altísimo amerita cosas altísimas. Por eso es que el profeta Miqueas decía: ¿con qué yo me voy a presentar ante Dios altísimo? No es una actitud cualquiera, es una actitud altísima. Todo lo que sea para Dios, todas las actitudes para Dios deben ser de manera altísima. No se pueden quedar por abajito. Eso es lo que Dios exige. Hacer misericordia, eso tiene que ver con hacerle bien a otros. Tiene que ver con ser bondadosos y compasivos de corazón. Eso es hacer misericordia. Esa es una actitud buena que debemos de cultivar entre nosotros los cristianos cada día. Hacer justicia tiene que ver con lo bueno, lo que es recto, lo que Dios dice que es justo, lo que está apegado a la justicia de Dios. Eso es hacer justicia, apartarse del mal, consagrarse solo a Dios y humillarte ante tu Dios. Yo creo que todos nosotros aquí sabemos lo que es la humillación, de donde procede la palabra humildad. Todos lo sabemos, podemos dar una predicación entera de la palabra humillación. El asunto es en la práctica. Humillación aquí es reconocer la grandeza absoluta de Dios. Esa es una actitud. Hermanos, reconocemos nosotros quién es Dios. Reconocemos nosotros con una actitud correcta quién es Dios frente a nosotros y quiénes somos nosotros. Reconocemos nosotros que Dios es grande y que nosotros somos pequeños delante de Dios. Esas son las actitudes que deben controlar nuestras vidas. Misericordia, hacerle bien a otros, justicia, hacer lo que es correcto para Dios y humillarnos, ser humildes para con Dios y para con otros. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Y así entonces tenemos una conducta, una actitud diferente. Yo creo que todos nosotros debemos vernos a la luz del espejo del libro de Miqueas y que nuestras actitudes sean las correctas. Lo que dice el versículo 8 del capítulo 6. Dios les bendiga.